Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama El Espíritu Santo en realidad es el poder de Dios que obra dentro y a través de nosotros. Imagínense en esto. Usted está en el salón de la iglesia. La temperatura de repente se enfría y una súbita ráfaga de viento entra por las ventanas haciendo volar los papeles. Por todas partes usted ve lo que parece ser lenguas de fuego que flaman sobre las cabezas de los demás congregados. Todos miran a su alrededor, estufados, pues nunca han visto algo así. ¿Les suena extraño? Sin embargo, realmente sucedió en el libro bíblico de los Hechos, en el capítulo 2. Encontramos la descripción de una escena como esta ocurrida en el día de Pentecostés, uno de los festivales anuales de Dios, que nos enseñan este evento ocurrido en un día santo cerca del propósito de Dios en nuestras vidas. El cambio es algo que Dios quiere y espera de nosotros. Ahora vamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No obstante, Él no pretende que seamos capaces de lograrlo por nuestros propios medios, ni tampoco apoyándonos en ideas y técnicas de autoayuda. En cambio, nuestro Padre nos proporciona una herramienta y la guía para hacer posible un cambio genuino, pues quiere que vivamos vidas productivas y exhortistas. Si realmente queremos cambiar, Dios nos promete la ayuda necesaria. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, para transformar nuestra existencia en la vida vibrante y feliz que deseamos y que a menudo resulta tan difícil de alcanzar. Los dramáticos acontecimientos de Pentecostés, registrados en Hechos, cuando descendieron lenguas de fuego sobre los discípulos de Cristo, fue un milagro que allanó el camino para que pudiéramos hacer los cambios más importantes y duraderos de nuestra vida. El tipo de cambio que lleva a la vida eterna en el reino de Dios. Jesús habló de algo que causaría este cambio dramático. ¿Qué fue aquello? ¿Y cómo se manifestará en la vida de uno de sus seguidores? Transformado por el Consolador prometido, Jesucristo prometió a sus discípulos la ayuda que necesitarán para vivir vidas transformadas. Él dijo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. En mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os le he dicho. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Aquí en la víspera de su muerte, Cristo reveló la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos, que quedó registrada en la Biblia. Para todos los futuros cristianos, uno de los discípulos que estuvo presente en la trascendental víspera de la muerte de Cristo se convertiría en un ejemplo de la obra transformadora del Consolador. Ese apóstol fue Pedro, quien se sumiría en la desesperación, pero que más tarde se recuperaría y llegaría a ser uno de los principales líderes y iniciadores de la obra
más grandiosa de la historia. La iglesia que Cristo prometió edificar. Pedro fue el que frente a una gran multitud predicó un poderoso y elocuente sermón que eventualmente cambiaría miles de vidas humanas. Sin embargo, cuando Cristo fue arrestado durante la noche previa a su muerte, Pedro actuó de forma muy cobarde y a raíz de ello se vio acostado de un profundo remordimiento. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 56 hasta el 62. La cobarde actitud de Pedro en el momento más crítico de la existencia terrenal de Cristo dejó en evidencia que la vida del apóstol debaja mucho que desear. Sin embargo, Dios lo ayudó aquella noche para permitirle recuperarse más tarde. Esta es una gran lección que todos debemos aprender. A Dios le interesa tanto que tengamos éxito, que nos sostiene en esta vida mucho de lo que nos damos cuentas. Jesús predijo que Pedro lo traicionaría cuando fuera confrontado, diciendo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Me conoces. Lucas capítulo 22, versículo 34. Estas palabras son bastante fuertes para desearlas a un amigo cercano, pero tristemente se cumplieron tal como Cristo predijo. Después de que el Salvador fuera arrestado y llevado de un lado a otro entre los judíos y las autoridades romanas, Pedro, que seguía de cerca la situación, hizo exactamente lo que Jesús predijo que haría. Ahora leemos que Pedro salió y lloró amargamente luego de negarle a Cristo por tercera vez, después que cantaría el gallo y que Jesús lo miraba, en los versículos 60 hasta el 62. Hechos posteriores demostrarán que este sería, y efectivamente lo fue, un momento decisivo en la vida de Pedro, quien comenzará a cambiar hasta convertirse en una persona diferente. El poder del Espíritu Santo, un vehículo a su vida. Hechos capítulo 2 muestra el cambio de Pedro, el impetuoso pero cobarde amigo de Cristo. Fue poderosamente transformado. Se levantó de entre los discípulos y pronunció un inspirador mensaje ante miles de personas que se llegaron de asombro a ver a los apóstoles hablando en muchos otros idiomas. Los versículos 4 y el 5. El mismo poder que transformó a Pedro y a los otros discípulos está disponible para ustedes hoy día. Cristo prometió este poder para que usted también lo pueda tener en su vida. Pedro, junto con los demás apóstoles, exhortó a la audiencia a escuchar con atentación sus palabras, hablando por el poder del Espíritu Santo que Dios le había concedido. Y él a los demás discípulos en Pentecostés. Aquel suceso acontecido en Jerusalén, según se registra en el libro de los Hechos, capítulo 2, fue el inicio de la profecía del profeta Joel, quien había escrito que Dios
derramaría su espíritu sobre la humanidad. Joel capítulo 2, versículo 28. El resultado de la presencia del Espíritu Santo en el ser humano sería la transformación de las vidas de quienes oyeran y respondieran el llamado. Hombres y mujeres de todos los tiempos tendrían la posibilidad de acercársele a Dios y su espíritu de poder, amor y dominio propio. Segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Les permitiría pensar con lucidez para poder vivir la vida que Dios quiere. Una vida transformada y modelada según la imagen de Cristo. La multitud que esa mañana escuchaba se sorprendió al oír que Jesús de Nazaret, a quien había visto y oído, era el enviado de Dios, que había venido a revelar no solo al Padre, sino también la manera de vivir como hijos suyos. Los que habían visto a Cristo enseñando al pueblo, sanando a los enfermos y discapacitados y reprendido a los espíritus inmundos para que salieran de las personas mentalmente atormentadas, ahora entendían que Dios había estado entre ellos. El mensaje de Pedro esa mañana rebosaba de esperanza. El apóstol les dijo a sus ovejas que Dios puede perdonar el pasado y fue inspirado a citar a un profeta de antiguo Israel. La promesa del Espíritu Santo es la garantía que Dios nos da de que Él proveerá la ayuda para recuperarnos de los estragos del pecado y sus efectos nocivos en nuestras vidas. Las enseñanzas y el ejemplo de Cristo revelan un camino de vida lleno de alegría. Nos enseñan cómo vivir ante Dios y entre los hombres y demuestran que es la única manera de desarrollar una relación sólida con Dios. ¿Qué hay de usted? ¿Está dispuesto a renunciar a la vida que ha estado viviendo? ¿Está listo para un cambio? ¿Ha llegado al punto de querer aprender un camino nuevo y diferente? ¿Quisiera entablar una relación con Dios? El mensaje de Pedro tuvo un profundo impacto en sus oyentes. Estaban acongojados y pensativos porque ahora se daban cuenta de la seriedad de sus pecados, tal como nosotros. Comprendieron que había un gran vacío en sus vidas que requería atención y que podría ser llenado con alegría, esperanza y propósito. Estaban escuchando un nuevo mensaje y por primera vez veían cómo escapan de los engaños de la vida que hasta entonces habían llevado. Por primera vez escuchaban palabras con verdadero sentido, un mensaje positivo que podría determinar el resto de su vida. Sin embargo, había llegado el momento en que tenían que decir y actuar tal como le ocurrió a Pedro cuando negó a Jesús y éste se volvió y fijó en él su mirada penetrante. Pedro llegó al punto culminante de su mensaje cuando dijo: sepa pues certeramente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos
capítulo 2, versículo 36. Arrepiéntese y bautícese. Básicamente, cada uno de los presentes sintió la mirada de Cristo, la misma que él dirigió a Pedro la noche que lo arrestaron. Hoy Cristo nos mira de tal manera que no podemos ignorarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedro, habiendo captado su atención, les dijo: arrepentíos y bautíceses cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Versículo 38. Arrepiéntase y bautízase. Básicamente, cada uno de los presentes sintió la mirada de Cristo, la misma que él dirigió a Pedro la noche que lo arrestaron. Hoy Cristo nos mira de manera tal. No podemos ignorarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedro, habiendo captado su atención, les dijo: arrepentíos y bautíceses cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirías el don del Espíritu Santo. En el versículo 38. La iglesia se incluyó en esta fiesta santa llamada Pentecostés con la divida del Espíritu Santo a la humanidad. Dios empezó a conducir el poder de su Espíritu Santo a quien estuviesen dispuestos a cambiar de mirar a Cristo a los ojos y admitir: soy un pecador que necesita perdón y ayuda. Pentecostés, que señala la divida del Espíritu Santo a la humanidad, es el punto de partida de una transformación que puede producir la calidad de vida que representa el reino de Dios. Dios le ofrece una promesa a cada persona, la de un poder transformador, el poder del Espíritu Santo. Si podemos recibir el don del poder del Espíritu Santo, que nos permite hacer frente a todos los retos de la vida cotidiana, con paz y confianza. Esta promesa comienza con el deseo de cambiar nuestra forma de vivir. ¿Siente usted ese deseo? ¿Quiere cambiar sus hábitos? Sabe que su vida, sin importar cuán honesto o sincero y bueno usted se considere, aún es imperfecta. La vida es que ningún ser humano alcanza la meta de la justicia, la verdadera vida santa que Dios, por medio de Pedro, exhorta a la gente a vivir. Ver también el libro de Romanos, capítulo 3, los versículos 23 y capítulo 12, versículo 2. Para recibir el Espíritu Santo de Dios, debemos arrepentirnos, lo que significa cambiar y vivir una vida basada en la ley de Dios, según el ejemplo de Jesús. Este cambio empieza en el interior de la persona, superando los deseos propios y intereses personales que se oponen a una vida piadosa. El desafío para usted y para mí. Este es el reto. Cristo nos está mirando, como hizo con Pedro, y con sus ojos nos llama a seguirlo, a convertirnos en un discípulo suyo, que de todo corazón desee seguir sus pasos y hacer lo que enseñó y practicó. Esa es la oportunidad de cambiar su vida, de salir de la rutina que lo ata a un mundo que no conoce el llamado que Cristo hace para vivir una nueva forma de vida, una que indudablemente funciona. Esa forma de vida se basa
en la ley eterna de Dios, que se encuentra en las páginas de su Biblia. La mirada de Cristo exige una respuesta. Pedro fue presa de la desesperación la noche del arresto de Cristo y huyó, pero la historia no terminó ahí. El regreso aprendió de la experiencia y llegó a lograr grandes cosas, gracias al poder de Cristo resucitado que moraba en él, el poder del Espíritu Santo. Pedro exhortó a otros a hacer lo mismo, y ese mensaje está ahora frente a usted. El reto consiste en volverse a Cristo, encontrar su mirada, vuélvase a Dios y deje que su mirada se encuentre con la suya, y voluntariamente sométase a Él y obedézcale. Sean transformados. Usted puede cambiar y su vida puede ser transformada por este poder, ese poder del Espíritu Santo, otorgando en ese día de Pentecostés. Cristo dijo que no iba a desamparar a sus discípulos, ni dejarlos sin un consolador enviado del Padre, y el día de Pentecostés cumplió aquella promesa de forma espectacular. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, dando inicio a la iglesia de Dios. Para ser parte de esa iglesia, es importante entender y guardar este día santo. Una vez que uno admite, necesito el Espíritu Santo de Dios, se inicia el proceso. Se encuentra en ese momento. Entonces Dios está trabajando con usted. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 44, nos dice que el Padre lo lleva a Cristo. Cuando reconocemos esa necesidad y comienza el proceso, Dios nos atrae nos llama y luego los corresponde a nosotros hacer algo con ese llamado. Él nos llama a una vida de transformación. Eso significa que tenemos que arrepentirnos y ser bautizados, al igual que las personas de Hechos capítulo 2. Ciertamente este tipo de lesión fue exactamente lo que Pedro describió el día de Pentecostés. Arrepentimiento es una palabra que por hoy, la gente no siempre entiende. Para la mente moderna es difícil comprender este concepto. ¿Arrepentirse de qué? ¿Por qué? ¿Qué significa tal cosa? Romanos capítulo 8 explica que arrepentimiento significa dejar de todo. Una perspectiva física para traer, de adoptar una mente espiritual. Pablo dijo que debemos tener la mente de Cristo, pero ¿cómo se adquiere la mente de Cristo? Solo a través del Espíritu Santo de Dios, el cual nos permite cambiar nuestra perspectiva para pensar como Cristo lo hace. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. En eso consiste el arrepentimiento, en cambiar nuestra manera de pensar, egocéntrica por la manera de pensar de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20 describe este cambio. Cómo está crucificado con Cristo, mientras que aún vivimos con la diferencia de que Cristo está viviendo su vida dentro de nosotros. Cuando hacemos este compromiso de cambio, nos arrepentimos y somos bautizados. Simbólicamente damos muerte al viejo ser y nos levantamos de las aguas del bautismo a una vida nueva. Nos comprometemos así a abandonar lo físico
y nuestra mente es transformada para pensar y vivir según el camino de vida de Dios. Para eso necesitamos el Espíritu Santo que Dios nos otorga, porque no es algo que podemos adquirir por cuenta propia. Para obtener el Espíritu Santo tenemos que arrepentirnos, ser bautizados por un verdadero ministro de Dios y luego recibir la imposición de manos. Ver Hechos capítulos 8, versículo 17. Y en 2 Timoteo capítulo 1, los versículos 6 y el 7. El Espíritu Santo es poder para transformar su vida. El Espíritu Santo es un poder, el poder que Dios envió como un regalo, un ayudador que viene del Padre. Es algo que Dios nos da como un obsequio a arrepentimientos y arrepentirnos y obedecerle. Vea también el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32. El Espíritu Santo en realidad es el poder de Dios que obra dentro y a través de nosotros. Aun cuando la mayoría de las personas religiosas lo percibe de manera muy distinta, ¿cuál es el papel del Espíritu de Dios en nuestra vida hoy? Cuando hacemos este compromiso de cambio, nos arrepentimos y somos bautizados. Simbólicamente damos muerte al viejo ser y nos levantamos de las aguas del bautismo a una vida nueva. Nos comprometimos así a abandonar lo físico y nuestra mente es transformada para pensar y vivir según el camino de la vida de Dios. Pero para eso necesitamos el Espíritu Santo que Dios nos otorga, porque no es algo que podemos adquirir por cuenta propia. Para obtener el Espíritu Santo tenemos que arrepentirnos, ser bautizados por un verdadero ministro de Dios y luego recibir la imposición de manos. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 17. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y 7. El Espíritu Santo es poder para transformar su vida. El Espíritu Santo es un poder, el poder que Dios envió como un regalo, un ayudador que viene del Padre. Es algo que Dios nos da como un obsequio, arrepentirnos y obedecerle. Vea también el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32. El Espíritu Santo en realidad es el poder de Dios que obra dentro y a través de nosotros, aun cuando la mayoría de las personas religiosas lo perciben de manera muy distinta. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida hoy? El día de Pentecostés representa la única manera legítima de cambiar nuestras vidas. Necesitamos poder del Espíritu de Dios obrando dentro de nosotros para ser la clase de personas transformadas que Dios quiere que seamos. Recuerde a Pedro, con la ayuda del Espíritu de Dios, pasó de ser un discípulo con limitaciones a convertirse en un adulto apóstolo de Jesucristo y representante del reino de Dios. Usted también puede experimentar este cambio en su vida con el poder del Espíritu Santo de Dios, gracias al milagro ocurrido en el día de Pentecostés. Y con esto termino, mis hermanos, y los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repitan conmigo la oración de salvación, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y comienza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí.
Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración de bendición, que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre celestial, nos dio una bendición, una oración de bendición para cada uno de ustedes, para su pueblo. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga misericordia de ti. Jehová hace sobre su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.